Ya, aquí estamos ya. Aquí estamos ya. Muy bien. Démosle entonces este son. Van a disculpar la demora. Van a disculpar la demora, pero habían problemas con el equipo de acá de la universidad. Pero creo que hoy sí ya estamos. Bien, en la reunión anterior estuvimos hablando sobre lo que son los contratos de trabajo y hablábamos de contrato colectivo y convención colectiva. Aparentemente son iguales, muchos los confundimos y creemos y los tomamos por igual, pero tienen su diferencia. En uno, el contrato colectivo es la voluntad de las partes que se da entre un sindicato y un patrono, y la convención entre sindicato de trabajadores y sindicato de patronos. Esa es la diferencia que estábamos viendo en la oportunidad que se nos presentaba, y por consiguiente fuimos avanzando un poquito y comenzamos a hablar sobre lo que es el contrato colectivo de trabajo. En este sentido, entonces, hablábamos que el artículo 39 de la Constitución de nuestro país adoptó la denominación de contrato colectivo, y esto pues tiene asidero precisamente en el artículo 39 de la Constitución, que es la que decíamos que le enmarca a las leyes secundarias, en este caso al Código de Trabajo, le enmarca pues para que jurídicamente pueda seguir el tratamiento que se le da para que se regule sobre las condiciones en que deberán celebrarse los contratos. ¿Ok? Bien, entonces, todo contrato debe de llevar un plazo. Todo contrato debe de llevar un plazo. Y si me ayudan, por favor, con el artículo 276, ya sea en casa o aquí, los que están presencial, ayúdenme a leer el artículo 276. ¿Qué es lo que dice el Código de Trabajo? ¿Sí? En este artículo 276 se habla acerca de la duración o del plazo que debe de tener este contrato colectivo de trabajo. ¿Quién me ayuda? Vamos a ver. Buenas tardes, licenciado. Yo Buenas lo tengo en la tardes. mano. Díganos. Bien. El artículo 276. Ajá. Capítulo 1 del contrato colectivo de trabajo. Sí. Artículo 276. El contrato debe celebrarse a plazo o por tiempo necesario cuando se trate de la ejecución de determinada obra. El plazo no podrá ser menor de 1 año ni mayor de 3 y se prorrogará automáticamente por periodos de 1 año, siempre que ninguna de las partes en el penúltimo mes del mismo o de su prórroga pida la revisión del contrato. Los meses del plazo se contarán a partir de la fecha en que el contrato entre en vigencia. Los efectos del contrato se prorrogarán mientras duren las negociaciones del nuevo contrato colectivo. Si las condiciones económicas del país o de la empresa variaren
sustancialmente, podrá cualquiera de las partes pedir la revisión del contrato colectivo de trabajo, siempre que haya transcurrido por lo menos un año de vigencia del plazo original de sus prórrogas o revisiones. Lo dispuesto en el inciso será también aplicable al contrato celebrado para la ejecución de determinada obra. En caso de disolverse el sindicato con quien un patrono tiene pactado un contrato colectivo, ningún otro sindicato integrado por el 50% por lo menos de los trabajadores que conformaban el primero podrán exigirle un nuevo contrato antes de la fecha en que debió expirar normalmente el plazo del contrato celebrado con anterioridad. Ok. Veamos entonces que el contrato colectivo de trabajo, según lo regula el artículo 276, ¿verdad? No puede ser menor de 1 año ni mayor de 3 años. Ahora, esto es importante por una sencilla razón. Uno, que todo contrato debe de enmarcar un plazo. Pero ¿por qué el plazo no menos de 1 año ni más de 3 años? Veamos qué es lo que quiso abordar acá el legislador. Fíjese que acordémonos de que el objetivo de celebrar un contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? El objetivo es alcanzar el bienestar, el bien común de los trabajadores, ¿ok? De los que están conformando el sindicato. Ese es el objetivo. En este sentido, no podemos nosotros firmar un contrato colectivo de trabajo que sea indeterminado, porque las necesidades sociales son cambiantes en el tiempo. Y una de las razones, como estoy diciendo, es que si lo que firmamos hace 3 años, al revisar con pasar el tiempo, vemos de que ya no es pertinente, pues, porque lo que se necesitó hace 3 años es probable que hoy ya no se necesite. O es probable que de hace 3 años a la fecha de hoy hayan circunstancias que modifiquen el contrato. Otras necesidades, por ejemplo, aumentos de salario, por ejemplo, que van acorde a la necesidad del caminar de la sociedad misma. Y en este sentido, entonces, el objeto que se plantea, el estar revisando ese plazo, es precisamente para que el contrato esté de acuerdo a la necesidad del momento. La sociedad es cambiante. Ahora bien, no puede ser menor de 1 año ni mayor de 3. Ahora, si no hay o no se ha verificado plantear un nuevo contrato, entonces este se podrá prorrogar automáticamente por periodo de 1 año, no más. El contrato dura no menos de 1 año ni más de 3 años, pero por A o B circunstancias, el contrato no se pudo modificar en el plazo que establece. Entonces, resulta que automáticamente, al pasar los 3 años, ese contrato se va a prorrogar, pero no por 3 años más, sino que solamente por 1 año, ¿verdad? Sí, esto va a hacerse siempre y cuando, pues, ninguna de las partes, en el penúltimo mes del mismo o de su prórroga, pida la revisión del contrato. Porque esa es otra variante que tiene que estarse dando, de que ya sean ambas partes, una de las partes, pudiese ser que busquen la revisión del contrato para ir actualizando las prestaciones para las cuales fue formalizado ese contrato. Entonces, si eso no es así, que ninguna de las partes pide la revisión del contrato, ¿verdad? Se va a estar prorrogando entonces por 1 año. Entonces, esto es precisamente para evitar cualquier clase de vacíos, ya que los efectos del contrato se prorrogan mientras duren las negociaciones del nuevo contrato colectivo. ¿Por qué razón? Las negociaciones para la firma de un nuevo contrato colectivo ciertamente no necesariamente tienen que hacerse de forma expedita, rápida, a veces cuesta, y mientras se están llevando a cabo nuevas negociaciones, entonces el contrato que venció a los 3 años
se prorroga por un año más y entra en su vigencia para no dejar acéfala, ¿verdad?, las condiciones de cada uno de los trabajadores como tal. No vaya a venir el patrono a decir, mire, ayer se venció el contrato y como nadie pidió prórroga ni me han presentado nuevas peticiones, se acabaron las obligaciones. No, este contrato es especialísimo, repito, porque vela por los intereses de la sociedad trabajadora, de sus familias. Por esa razón, entonces, es que se puede dar la circunstancia de poder prorrogarse el contrato por un periodo de un año más, mientras duren las nuevas negociaciones o la nueva revisión de un contrato, porque el contrato tiene que estarse revisando. Si hablamos de la naturaleza del contrato colectivo del trabajo, ¿verdad?, vamos a ver la finalidad entonces para la que el contrato fue hecho. Y cuando hablamos de la finalidad, es decir, las razones por las cuales se puede celebrar colectivamente ese contrato, que es lo que persigue el sindicato, ¿verdad? Entonces, resulta de que en ese contrato van a fijarse las condiciones de trabajo. Esto es bien importante. ¿Para qué? Para el logro de un buen nivel de ingresos y un mejor nivel de vida para los trabajadores. En este sentido, entonces, se causa como la finalidad buscar niveles de vida superiores o mejores hacia los trabajadores, así como las demás prestaciones que puedan establecerse, ¿verdad? Es decir, además que las que ya tiene el Código de Trabajo, ¿sí? Y a través del contrato colectivo de trabajo también se trata de romper la desigualdad que provoca el contrato individual. Porque un contrato individual es precisamente un acuerdo de voluntades entre usted y el patrono, entre mi persona y el patrono de forma individual. Entonces ahí causa desigualdad porque unos trabajadores pueden ganar una cantidad mínima de salario y otros pueden ganar otra. Unos pueden tener unas prestaciones y otros podrán tener otras prestaciones, que son las que nacen precisamente de la celebración del contrato individual de trabajo, ¿sí? Entonces, lo que se crea con un contrato individual de trabajo es que no todas las prestaciones son iguales para todos los trabajadores. Dígase salarios, horarios o cualquier otra dávida que tal vez pudiesen estar establecidas en el contrato individual. Pero el contrato colectivo viene a romper con la desigualdad, ¿verdad? Y trata de enmendar esa situación de desigualdad, ¿verdad? Al menos, por lo menos en forma relativa, pero sí rompe con la situación precisamente de la desigualdad en cuanto a las prestaciones que tiene cada uno de los trabajadores. Entonces ya no es un contrato individual donde cada quien trata con el patrón, sino que es un contrato colectivo donde se rompe con la desigualdad y todos adquieren iguales derechos, iguales prestaciones, mejores niveles de vida, todos por igual, ¿verdad? Sin preferencia para uno ni para otro, sino que todos en los mismos niveles. Por otro lado, ayuda para que el principio de igualdad realmente se vea reflejado, tal cual así lo señala el artículo 123 del Código de Trabajo, ¿verdad? Que se desarrolla, pero de una forma teórica, llamémoslo así, en el cuerpo de leyes como tal, pero que siempre se propicia, pues, esa desigualdad como tal. Entonces, esa igualdad de trabajo, igualdad de salario, igualdad de condiciones, viene prácticamente a reforzarse como principio, ya que el patrono no podría pagar distintos salarios a los trabajadores que desarrollen igual labor, ¿verdad? Y si el patrono quiere variar esa situación, entonces los demás tienen el derecho de pedir la nivelación de los salarios, conforme le indica el artículo 124 del Código de Trabajo. Asimismo, pues también ocurre en otras regulaciones que solo son enunciadas en el Código de Trabajo.
¿Ok? Dentro de su naturaleza, entonces vemos de que el contrato colectivo de trabajo persigue el principio de igualdad en condiciones, en todas las condiciones de los trabajadores que están aglutinados o no en el sindicato, pero que corresponden o que laboran para una empresa X determinada. Entonces eso es lo que regula el principio de igualdad, ¿verdad? En el trabajo, en todas sus prestaciones. Ok, si hay preguntas, les pediré por favor que me las hagan, que me interrumpan. Si no, seguimos adelante. Vaya, el sistema nuestro laboral, capitalista, social, nos lleva a una teoría llamada liberalismo económico. ¿Qué implica el liberalismo económico? Implica que es el patrono quien coloca él unilateralmente, fija las condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que sucede ahí? El patrono es quien decide, es quien dirige las condiciones de trabajo y el trabajador tiene que aceptarlas. Fíjese bien. Y se ve obligado a aceptarlas y a someterse. ¿Por qué? Pues la misma necesidad. Habrá alguien que llegue a buscar trabajo y el patrono le diga, te voy a pagar 400 a vos y a este otro le voy a dar 350. ¿Qué dirá alguien que anda buscando trabajo? Nada. Yo así voy a aceptar, pues. ¿Sí? Entonces, esa condición desfavorable para los trabajadores hace que se dé ese principio de liberalismo económico, ¿verdad? Donde es el patrono quien unilateralmente está fijando las condiciones que le está ofreciendo al trabajador. Y todo el mundo que llega a buscar trabajo, el patrono le dice, te voy a pagar el mínimo, ¿verdad? Por ahorita, pero ahí trae vos tu propio uniforme, por ejemplo. Ah, está bien, dice el trabajador, si lo que quiere es trabajar, la misma necesidad social le hace aceptar y crear ese principio de liberalismo económico, ¿verdad? Que se trata no más ni menos que las condiciones son puestas por el patrono y el trabajador tiene que aceptarlas, ¿verdad? Entonces, cuando el Estado interviene a través del aparataje jurídico y de los principios laborales de conformidad a la Constitución y las leyes secundarias, entonces ahí va cambiando la situación un poco, ¿sí? Porque cuando el Estado interviene, entonces se busca la posibilidad que ambas partes de la producción puedan discutir tales condiciones. ¿Sí? ¿A través de qué? De un contrato colectivo. Ahora bien, ¿podrá entonces el patrono poner sus condiciones frente a un sindicato? No, vea. No puede. Yo, Manuel González, llego a pedir trabajo y el patrono me dice, sí, te voy a dar trabajo, pero te voy a pagar 350. Lo que necesito es trabajar. Y las condiciones las está poniendo el trabajo, el patrono. Pero mediante el contrato colectivo, donde viene la junta directiva, la representación del sindicato, y se sienta a negociar con el patrono con un pliego de peticiones y le dice, señor, los trabajadores ahora queremos un aumento del 20% anual. Y que se nivelen los salarios de todos aquellos que todavía tienen el salario mínimo y no se les aumentó, que se les nivele igualitariamente al salario de los demás. ¿Quiénes están negociando ahí? El sindicato. ¿A qué estamos llegando ahí? A la posibilidad en que ambas partes de la producción puedan discutir las condiciones. Mire la diferencia. Una cosa es el contrato individual donde ahí hay desigualdad dentro del principio del liberalismo económico, donde es el patrono quien pone las condiciones. El trabajador tiene que sujetarse si quiere trabajar y si no, no le contrata. Así de fácil.
Pero ya siendo parte de la estructura de la organización de la empresa, un trabajador organizado en una asociación profesional que conocemos como sindicato, entonces ambas partes en igualdad de condiciones, ya no es el patrono quien va a decidir, sino que es el patrono y el sindicato quienes se sientan a poner las condiciones por igual. ¿Ven la diferencia? Además de crearse esta diferencia, lógicamente se crean las ventajas de el poderío pues, que se adquiere como trabajador de poder exigir una mejor condición o un mejor nivel de vida con mejores prestaciones, ¿verdad? Fíjese que este contrato colectivo de trabajo recibió varias denominaciones en el desarrollo mismo que ha venido trayendo década tras década. Esos nombres que ha recibido, por ejemplo, en Alemania se llama contrato de tarifa. En Alemania. Convención colectiva de trabajo, que es lo que estamos nosotros también tratando. Pactos colectivos de condiciones de trabajo. Bases convencionales plurales de trabajo. Eso así se llama en España. Pacto profesional de trabajo. Entonces, en diferentes países o regiones o lugares, el contrato colectivo de trabajo ha sufrido por su naturaleza diferentes denominaciones. Pero en El Salvador, nosotros acá, según nuestro ordenamiento jurídico, lo conocemos como contrato colectivo. Y esto lo basamos, tiene asidero legal, en lo que el artículo 39 de la Constitución expone. Entonces lo que hace, como dije en un principio, la Constitución en su artículo 39, que solo lo denomina, lo remite al Código de Trabajo para que éste lo regule y detalle los procedimientos sobre las condiciones en que deberán de celebrarse estos contratos colectivos. Entonces ya lo vimos desarrollado entonces, nominado en la Constitución como figura jurídica constitucional y luego desarrollado con todos sus procedimientos en el Código de Trabajo. Entonces en nuestro país, según la Constitución, se llama contrato colectivo de trabajo. Muy bien. Vamos a celebrar entonces un contrato colectivo de trabajo. Ahora sí, ya tenemos el grupo de trabajadores que están laborando para una empresa X determinada. Ahí está la empresa, ahí está el grupo de trabajadores, comenzaron a reunirse, luego hicieron su asamblea general, formaron el sindicato está inscrito, tiene personería jurídica, hay representación a través de la junta directiva y el sindicato está legalmente establecido. Estamos listos entonces para sentarnos a celebrar un contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a distinguir dos cosas. Que el conflicto colectivo sea de carácter económico, eso es importante que lo sepamos y lo diferenciemos, o que sea un conflicto de intereses. Eso es importante saberlo para saber sobre qué vamos a negociar en la estructura del contrato colectivo de trabajo. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque las peticiones o las pretensiones de un contrato económico, de carácter económico, es diferente a las pretensiones de un conflicto de carácter de interés. Entonces hay que diferenciar las dos cosas. Entonces los conflictos se pueden dar de carácter económico y de intereses. Ojo con esto. De ahí puede partir como para hacer una clase de contrato o para formalizar otra clase de contratos. Bien, vamos a hablar ahorita sobre lo que es el conflicto colectivo de carácter económico. Y cuando hablamos sobre esta base, ahí lo que sucede es que las partes se sientan a negociar. Es decir, la representación del sindicato juntamente con el patrono.
Entonces, en esa negociación, el patrono, por un lado, por una de las partes, y los representantes del sindicato por la otra, ¿verdad? Podrían ellos sentarse, si es que el contrato ya existe, a la revisión del contrato. Hay que estarlo revisando. Y si no, pues a crear un contrato nuevo, colectivo. Y estos pasos se dan por ahorita, en principio, de forma administrativa. Es decir, aquí no hemos entrado a lo que es al órgano judicial todavía, sino que lo estamos haciendo entre las partes directamente, es decir, los trabajadores asociados u organizados en sindicatos y el patrono. Y cuando esto se comienza a deliberar de forma directa entre lo que es el patrono y el sindicato, ahí intervienen los delegados del Ministerio de Trabajo. Intervienen los delegados del Ministerio de Trabajo. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 480 del Código de Trabajo. Entonces la reunión se inicia, ¿verdad? Reuniéndose ya el sindicato juntamente con el patrono y con ellos como intermediarios, un delegado del Ministerio de Trabajo. Entonces ya teniendo a las partes en conflicto para querer celebrar un contrato, revisarlo, y juntamente con ellos tenemos al delegado, entonces también para la celebración de este tipo de contrato se va a verificar por pasos. Si me ayuda alguien que está en el Zoom, por favor, en el artículo 480 del Código de Trabajo, para que lo digamos acá en la sala. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, señorita. A ti. Capítulo 3 del procedimiento en los conflictos colectivos económicos o de intereses, sección primera de las etapas, artículo 480. Los conflictos colectivos de carácter económico o de intereses se desarrollarán conforme a las etapas siguientes. Parémonos ahí. Un ratito. ¿Perdón? Paremos un ratito, paremos ahí. Oyeron, ¿verdad? Los conflictos son económicos y de interés. Ojo con eso, eso es bien importante que lo sepamos. Sigamos. Continuemos, Pati. Literal A, la de trato directo. Literal B, la de conciliación. Literal C, la de arbitraje. Literal H, la de huelga o paro. La literal A es el trato directo, que es donde estoy ahorita arrancando. Literal B dijo conciliación, vea. Literal C. La de arbitraje. Ah, correcto, arbitraje. Y el otro sería entonces, el último, que es lo que nos lleva a un conflicto más directo, la huelga. Entonces, para que haya negociación en este conflicto económico, tienen que darse esas 4 etapas. Ojo con esto. No nos podemos saltar las etapas. Entonces, el paso número 1, aquí vamos a hablar ya por pasos, es cuando comenzamos, óigame bien, con la solicitud, una solicitud por escrito, que le presentamos al director general de trabajo, ¿sí? Y esta solicitud deberá de acompañarse de 2 ejemplares del proyecto, ahí dice 2 ejemplos, pero son 2 ejemplares del proyecto de contrato colectivo de trabajo que se denomina pliego de peticiones. Ojo con esto. A eso se le denomina pliego de peticiones. ¿Qué es el pliego de peticiones? Es el conjunto de las peticiones mismas que se hacen dentro de la solicitud escrita que debe de presentarse al director general de trabajo.
Y el otro documento que debe de acompañar es la certificación del punto de acta de la sesión donde se aprobó dicho proyecto. ¿Por qué razón? No se me va a ocurrir a mí como secretario de conflicto. Como representante legal, a mí se me ocurren las cosas y comienzo a pedir peticiones y ya me voy. No, tengo que reunirme con la Asamblea General. A quien se le presenta el proyecto, a la Asamblea General, se le presenta el proyecto y es la Asamblea General, acuérdense, la que aprueba. Entonces ahí se levanta un acta de la reunión que se sostuvo y que fue aprobado por la Asamblea General. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya el paso número 1. Acuérdense que vamos comenzando por establecer un conflicto, por comenzar un conflicto colectivo, y este va a ser de carácter económico. Entonces estos son los pasos que se siguen. Vamos con el paso número 1. Primero, presentamos la solicitud escrita ante el director general de trabajo y esta solicitud tiene que llevar 2 ejemplares del proyecto del contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Que también se llama pliego de peticiones. Y ahí se anexa también ese punto de acta, donde ya están autorizados los representantes para iniciar con la petición. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Vea que está fácil este asunto. Está tan fácil que este primer examen no, lo van a pasar bien. Vean, lo van a pasar muy bien. Aquí vean. Ok. Aquí para que se vean todo, vamos a pasar lista, vean. Ahí está. Los que no tengan la cámara encendida es que anduvieron ahí en el pasillo afuera. ¿Ok? O sea que van llegando hasta ahorita. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna consulta sobre lo que hemos estado viendo? ¿Todo claro como la horchata? Sí, licenciado, todo claro por el momento. Excelente, no hay preguntas. El examen oral. Nos vamos a hacer el examen oral. No, si ahorita, si yo se los hago ya, yo sé que inmediatamente empiezan a contestarme. ¿Verdad? Ok. Bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos dentro de unos 15 días quizás, ¿verdad? Porque la otra semana es de vacación. Disfruten las vacaciones, no anden saliendo, quédense en casa. Licenciado, ¿verdad? yo tengo una consulta. Al quedarse en casa. Vamos a ver, ¿quién tiene pregunta? Yo, licenciado, es con respecto al trabajo del grupo que ha dejado. Ajá. En la plataforma, bueno, como va a ser en grupo, ¿verdad? Mi duda es, bueno, había puesto que para ahora era la entrega del contrato, ¿Sí? pero sin embargo dice ahí después que eso es para el 9 de agosto, no sé cuál fecha estaría dejando. Y No, mi el 9 de agosto dijimos, vea, el 9. Bueno, y mi duda es que como el trabajo es en grupo, en la plataforma entonces le estaríamos presentando primero los 4 contratos, digamos, de los integrantes del grupo para empezar así a hacer el trabajo. Sí. Serían los 4, entonces se tendría que poner los 4 contratos y después vamos a hacer el contrato colectivo, porque, ¿verdad? Ajá, Okay. Cada uno va a celebrar un contrato colectivo, eso sí es individual, lo unen en el grupo, van a tener 4 contratos en el grupo y luego ya vamos a ir trabajando con lo que es los contratos colectivos. Ahí sí, invéntense nombres o cualquier cosa, pero la cosa es que el contrato colectivo lo hagamos de la mejor manera, más real que se pueda. Ok. Ok, si no hay más preguntas, estimados, desearles felices vacaciones y nos vemos después de la vacación el día lunes a la misma hora. Cuídense y gracias por Gracias, licenciado. Gracias igualmente. Gracias igual. Vacaciones. Ok.